con el nombre. Eso no es válido. Evítense cualquier inconveniente, cualquier situación de la cual después se puedan estar arrepintiendo. Este es un requisito para realizar las PAP. Si no se cuenta con esa carta, se está incumpliendo los requisitos y lo más seguro es que no se le vaya a nombrar oficialmente su asesor. Al no cumplir con los requisitos, se van a poder ir a sus prácticas, pero no van a tener un asesor nombrado oficialmente, y en lo que terminamos de ver si todos cumplieron, pues claro, se les va a dar a conocer con respecto a su asesor, pero eso no implica de que se pueda suspender la práctica si logramos detectar que hay incumplimiento de los requisitos. Son cuestiones de ley, son cuestiones que nos corresponde velar que se cumplan. Entonces, evítense problemas, háganlo, revisen, chequeen de que esa carta esté firmada. Y luego, al venir acá, la tienen que entregar en versión impresa. Ya algunos de los que están aquí, que llegaron ayer aquí a la escuela, que vinieron, me entregaron su carta. Ya la tenemos aquí en el archivo correspondiente para integrar su expediente de que están sin inconvenientes. De igual manera, con el tema de la matrícula, deben estar solventes. De financiero han estado pasando reportes de cómo... Creo que hay alguien en sala de espera. Vamos a darle admisión. Inge, una Sí. pregunta. Si la carta de voluntaria, si la entregamos en la plataforma, no la entregamos impresa, ¿verdad? Bien, la plataforma es solo un adelanto nada más. Es para evitar que, porque no queríamos hacerlos viajar, ni queríamos que lo hicieran por cargo expreso. Entonces, en ese sentido, pues, por tal razón fue de que se permitió que la subieran a la plataforma con un medio de adelanto. ¿Sí? Es decir, si existe ya firmada, pues ya lo pudimos apreciar, pero esa carta hay que entregarla en versión impresa. ¿Sí? Inge, ¿qué tiempo tenemos para entregarla así impresa? La versión impresa, como van a estar en su centro de práctica, eso sería cuando vengan aquí a la escuela, por ejemplo, cercano o el día de la graduación. Yo no se las voy a pedir ni los voy a hacer que vengan a entregarla, porque para eso está la versión digital. Pero sí les quiero pedir, por favor, que no se les vaya a olvidar el día que vengan de traerla. Ahora, si la pueden venir a dejar antes y no les causa ningún problema, no les causa ningún gasto adicional, pues entonces háganlo. ¿Sí? De igual manera, en el caso hay que estar solventes. Ahí recuerdo que hay solamente como 118 que están solventes. Los demás no han subido su documento. Les decía de que de parte de financiero, cada 2 o 3 días están enviando un listado de solventes o insolventes. El problema es de que si uno permite que hagan las prácticas estando insolventes, entonces hay una sanción hacia mi persona y tiene, pues, obviamente una complicación el que está incumpliendo el requisito. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, hay que estar solventes, jóvenes. Yo sé que es una situación complicada, pero son requisitos que hay que cumplir. De igual manera, es necesario contar con su seguro contra accidentes. En ese caso,
hay una mayor cantidad, recuerdo que hay como 140 y algo, 145 me recuerdo haber visto. Ya son pocos los que hacen falta. Se dio el caso de algunos que tenían un seguro familiar. Lo que hicieron fue trasladarlo a vida estudiantil al ingeniero Freddy. Y pues, al verificar que cubría el tema de accidentes, pues lo que había que hacer era enviar la póliza. Entonces, ese es el documento que pueden subir también a la plataforma, ¿verdad? El seguro contra accidentes es algo que es a favor nuestro, jóvenes. Y yo recuerdo que en el año 2018, cabal en esta semana, los jóvenes andaban muy emocionados que ya habían terminado sus cursos y decidieron hacer su festividad y jugaron un partido de fútbol o digamos una chamusquita. Y uno de ellos se le dobló el pie y él tenía activo su seguro. Miren, eso es que fue un accidente jugando, no fue trabajando. Inmediatamente lo trasladaron con base a la cobertura que se tiene y le dieron la atención. Esa atención mínimo les hubiera costado 1,200, 1,400 quetzales. Esa es la función del seguro. Algunas veces uno paga un seguro y nunca lo usa, pero hay otros que sí lo usan y como nadie se quiere accidentar y nadie quiere lastimar su cuerpo, entonces esa es la función de un seguro. Lo paga una colectividad y a quien tenga la necesidad de ser atendido, pues es atendido, y aunque muchos más, menos mal y mejor si no se usa, pero ahí está el seguro. Entonces, también es bien importante, jóvenes, ya hoy es viernes, el lunes empiezan las prácticas y yo veo que hay quienes hacen falta. Nuevamente les digo, evítense inconvenientes. No propicien que se les tenga que enviar una carta diciendo que se retiren de su centro de práctica por no haber tenido su seguro activo. Y al momento de chequear la plataforma y verificar, y la carta de hecho debería de mandárseles hoy, por ejemplo, ¿verdad? Pero cada quien sabe si ha subido o no ha subido lo del seguro. Así es de que habrán algunos que quizás no están participando y se pueden llevar esa sorpresa. ¿Sí? ¿La solvencia la dan ahí en la escuela o nosotros la tenemos que subir a la plataforma? En el caso de la solvencia de matrícula, miren, lo que pueden hacer nada más, y se les ha pedido, es que sea la boleta de depósito que ustedes realizaron, porque la escuela les emite una solvencia, pero eso implica que tienen que venir. Entonces, nuevamente les digo, yo no les voy a pedir algo que les represente un gasto o que sea imposible hacerlo. A quienes están en Petén, por ejemplo, otros en Huehuetenango, no. Por eso lo que se solicita nada más es el pago de su matrícula para estar solventes, que es muy diferente cuando están acá. Ahorita le doy la palabra. Cuando están acá, porque hay una solvencia general, los que estuvieron acá tuvieron que sacar su solvencia, porque deben libros, deben herramientas, y entonces antes de irse a las PAF, tienen que ir a tramitar su solvencia, y ahí sí, en ese caso, sí tienen que dar su solvencia. Pero eso lo vio Vida Estudiantil. En el caso de todos los que no están acá en la escuela, lo que se está solicitando es su solvencia financiera. Ese es el reporte que les digo que el financiero es muy probable que hoy o el día lunes nos envíen un reporte. Espero que no aparezca ninguno de ustedes. Por eso hay que hacerlo con tiempo, porque no van a aparecer. Porque los reportes se tienen que ir actualizando, y en lo que lo actualizan, a mí me da la impresión y no va a aparecer. Entonces, no podemos estar esperando para notificar de que está insolvente. Entonces, por eso
háganlo, y por eso se les dejaron fechas. Pero las fechas, algunos pidieron prórroga, se les concedió, porque no soy yo realmente el que impongo las fechas, no soy yo el que establezco esto. Yo únicamente lo que hago es cumplir requisitos, velar de que ustedes no tengan inconvenientes. Ingeniero, ¿Sí? por ejemplo, yo ya, digamos, la boleta de pago de seguro y matrícula, pero no se lo he enviado al correo que había que enviárselo, creo que a Caja. No sé si usted notificó a Caja que ya habíamos pagado, había que enviárselo también a ese correo. No, es oportuno porque si no yo me vuelvo un embudo, o sea, yo tendría que estar reportando. Si hoy subieron 3 boletas, yo reporto 3 boletas hoy. Si mañana subieron 2, yo reporto 2, y realmente esa no es mi función. Yo lo que estoy haciendo nada más es verificar y recordarles que lo hagan, pero hay un procedimiento establecido que tienen que mandar por correo y ustedes saben cómo hacerlo. Eso no dejen de hacerlo. Ese es un procedimiento que tienen que cumplirlo con Caja, ¿sí? Porque Caja es la que verifica la boleta, decir, mira si está bien el número de cuenta. Aquí lo que no estamos buscando es burocracia de que yo reciba y que yo envíe, no, yo solamente recibo para verificar en lo que a mí me dan el reporte de financiero, porque puede ser que el financiero se tarde 2 días en hacerlo, en lo que compilan todas las boletas, en lo que resuelven que algunas veces no le ponen nombre, algunas veces no se sabe ni de quién es, se ocurre muy frecuentemente, ¿sí? Entonces, ese procedimiento háganlo ustedes, a ustedes les corresponde hacerlo con Caja. Yo no quiero interferir con lo que Caja les tiene establecido, por eso yo en ningún momento dije, ya no envíen correo electrónico a Caja. Si alguien tiene la evidencia que yo haya dicho eso, me lo puede presentar en este momento. Si eso tienen que hacerlo y ese es el requerimiento de Caja, hay que hacerlo, háganlo. Cuando tengamos una pausa, háganlo para que aparezcan en el listado de solventes. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe, si nosotros pagamos las matrículas allá en la ENCA, ya no tendríamos que subir nada, ¿verdad? ¿Subir nada a dónde? A Moodle, la solvencia. No, ustedes de todas maneras súbanlo, porque es lo que acabo de explicar. Caja se va a tardar 1 día o 2 días en hacer el reporte. Entonces, en lo que mi Caja me reporta, yo voy a tener que esperar 2 días. En cambio, ustedes lo tienen que hacer en paralelo. Envían su correo a Caja y lo suben a Moodle. O sea, ustedes están reportados, es como enviar una copia, ¿verdad? Lo están haciendo al mismo tiempo para evitarse algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque tendrían que haberlo hecho ya con fechas. Esto ya están fechas vencidas. Por ejemplo, si yo hubiera sido radical, a muchos ahorita yo diría, mire, no cumplió con los requisitos y no puede hacer sus prácticas, porque son requisitos, ¿sí? Así es que háganlo a la brevedad para evitar inconvenientes. Ingeniero, disculpe. Fíjese que mi mamá fue a pagar ya hace tiempo, hace como 15 días, pero en Caja le dijeron que el recibo, o sea, fue a pagar todo para quedar solvente y dijeron que el recibo se quedaba en mi expediente, en el expediente del alumno, le dijeron a ella. No sé en ese caso qué se hace, si tengo que ir a pedirlo a la ENCA o cómo. Bueno, miren pues, por procedimiento, uno siempre debe de guardar copia de todos los documentos que uno paga. ¿Y qué tiene que hacer? O sacar copia o tomarle una fotografía. Esa debe ser algo que uno debe hacer siempre. Porque después, ¿cómo uno demuestra? ¿Qué pasa si se pierde ese documento? ¿Cómo demuestra uno de que sí? Uno no tiene la constancia de que sí lo ha hecho. Entonces, la forma de hacerlo es tomarle una fotografía. En este caso, lo que usted puede hacer es
haga un documento, escriba un documento y expone su caso y lo sube a la plataforma. Y lo hace en PDF. Solo me cuenta la historia que su mamá hace 15 días y que le dieron que al darle las solvencias se la retuvieron y que no la tiene. Entonces, esa va a ser mi constancia de que usted está diciendo de que sí lo hizo. Y si, por ejemplo, vienen los de caja y me reportan que usted está insolvente, yo lo que voy a hacer es ampararme en la nota que usted me está subiendo a la plataforma. ¿Sí? Está bien, ingeniero, gracias. ¿De acuerdo? Vale, ¿está bien? Muy bien, continuemos entonces. Ingeniero, una pregunta. Con ¿Sí? lo de las matrículas, ¿hay que estar solvente hasta el 8º? No, hay que estar solvente ya del 9º, ya, eso es lo que a mí me informaron. Porque lo que ocurre es de que el pago siempre se tiene que hacer por adelantado y lo que pasa es que siempre se hace por digamos, ya vencido. Pero ahorita que ustedes van para afuera, dense cuenta que todo se ha adelantado, es decir, ustedes se examinaron antes que todos. Porque ya después, lo que resulta es de que vienen de sus prácticas y ya no realizan el pago, quedan insolventes, les queda retenido el título, tienen problemas financieros y vayan a ver a control académico, hay títulos de hace 15 años que nunca los llegaron a retirar. Entonces se quiere evitar esa situación, eso es lo que yo entiendo, por lo cual es que... Alain, pero nos debería dar tiempo, siquiera cuando nos paguen el primer mes en prácticas, hombre. Miren, ese no depende de mí, jóvenes. O sea, yo puedo hacer la pregunta con mucho gusto. Si a mí me dicen, mire, espérenlos hasta que regresen en diciembre, yo no tengo ningún inconveniente en que sea así. Si así lo determinan, con mucho gusto, ¿verdad? O sea, pero no soy yo el que decido si espero o no espero. Yo voy a realizar la pregunta usted, Inge. Sí, puedo hacer la pregunta, a ver qué... Porque creo que todos estamos de acuerdo que se pague un poquito después, pues, porque hemos tenido varios gastos, la verdad, ahorita, que nos han dejado un poco mal ahí. Sí, claro, cuando es así, siempre hagan las cosas oportunamente, es decir, algo que yo he tratado de dejarles como una enseñanza, es que no hagan las cosas cuando ya se vencieron, sino que si están viendo de que no lo van a poder cumplir de una vez, preséntense, pidan, hablen, expliquen, no lo hagan cuando ya todo está vencido, porque yo les he explicado más de alguna vez que en la vida real, esto es lo que a uno se lo permiten que uno pague después de una fecha. Se lo permiten claramente, lo único que siempre va a tener un costo, ¿verdad? Si ustedes lo hacen con una tarjeta de crédito mínimo son 500 de mora. Si ustedes lo hacen con sus impuestos van a tener una multa equivalente a lo de sus impuestos. Y en esos casos ahí no existe, aunque ustedes avisen, no existe, digamos, que les den prórroga. Ahí o lo hacen en la fecha o lo hacen en la fecha. En estos casos de acá, pues sí se puede hacer la solicitud y a veces le conceden a uno las prórrogas, pero que les quede, jóvenes, como enseñanza que las cosas hay que hacerlas antes, no cuando ya todo está vencido, porque ya entra uno en desventaja. Ya cuando uno hace las cosas fuera de plazo, está en desventaja, y si hay normativos, como uno ya los incumplió, entonces las posibilidades de que le resuelvan favorablemente a uno son más difíciles. Yo con mucho gusto voy a hacer la pregunta y a ver qué es lo que nos responden. Ingeniero, disculpe, para este cuatrimestre también son 100 quetzales, ¿verdad? Sí, correcto. Así es, son 100 quetzales. 100 es la matrícula. Sí, a mí no me han dicho nada diferente, solo me mandaron el listado del costo de cuánto vale un certificado, cuánto vale, por ejemplo, el costo de la matrícula. Son 100 quetzales.
Bueno, avancemos, jóvenes, porque tenemos una jornada con unos temas todavía que es importante. Este cronograma, pues, es el de las PAF, no es para que lo vean, no es para que me voy a salir un momento, lo voy a proyectar en Word. Este cronograma ustedes lo van a tener en la plataforma. Ahí lo van a poder descargar. Ay, pues lo vamos a chequear solo para que ustedes tengan una vista general de cómo es. Pues tiene mucha información, no es para verlo. Pero aquí aparecen todas las fechas, de qué tipos de informes, qué avances, con qué contenidos ustedes deben de estarle enviando a su asesor. Aparece, por ejemplo, cuándo va a ser realizada la primera evaluación. De igual manera aparece ahí eso que miran en verde, es cuando se asigna la segunda nota y final, ¿sí? Entonces, más que lo vean a detalle, es para que ustedes tengan en su mente la inquietud de que lo vamos a subir a la plataforma y que sea entonces su referencia, algo que tienen que estar observando para no tener ninguna complicación en el desarrollo de su práctica. Por tal razón he decidido pues ahí mostrárselos para que sepan que existe. Algunos datos importantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva y que están relacionados. Bueno, con el periodo sabemos que es del 20 de septiembre al 26 de noviembre. Las visitas de asesoría están programadas del 27 de septiembre al 19 de noviembre, es decir, una semana después que inician las PAF y una semana antes que terminen. En ese lapso de tiempo les puede llegar a visitar su asesor. Hay algunos lugares, y yo veo que solamente hay 96. Yo estoy grabando en esta ocasión quienes participaron. Estoy tomando nota de quienes están presentes. ¿Sí? Va, perfecto. En el caso de ustedes, no tengan pena. Ya habíamos platicado que posiblemente iban a tener alguna complicación, pero muchas gracias por avisármelo y me alegra mucho de que estén ahí conectados. ¿Sí? Ingeniero. Sí. Disculpe, en nuestro caso, algunos compañeros estamos pues que en un mismo sitio porque ya cada quien iba a rumbo a la finca donde le tocó, y entonces nos tuvimos que quedar en un mismo lugar para no llegar tan... Habemos 5. Sí, ingeniero. La cosa es que habemos... Entonces, haga un favor ahorita, cada quien dé su nombre y los voy a apuntar, ya que no van a aparecer aquí en el estado de asistencia. ¿Quiénes están ahí? Buenos días. Ajá, buen día. Viera que en el caso de Keyson Castillo. Ajá. Y de Miguel Calel no cuenta con señal donde está ahorita. Ajá. Y Castillo está viajando a su lugar de práctica. ¿Tenía alguna reunión? ¿Por qué le queda cerca? Dice que fue a conocer el lugar donde se va a quedar, dice, y que más o menos que una señora le va a enseñar, dice.
Bueno. Sí, está bien, pero él pudo haberlo hecho mañana porque hoy teníamos la inducción ya programada. Pero bueno, está bien. Yo no recibí ningún anuncio de parte de él que lo iba a hacer. No se justificó, no pidió permiso. De todas maneras. Le voy a comentar, ingeniero. Muchas gracias. Vaya, está bien. Él no cuenta con señal, disculpe. Vaya, en ese caso vamos a anotarlo. Lo que pasa es de que después uno mira que están desubicados en la elaboración del informe, en otro montón de cosas, andan, como dicen, más perdidos que el hijo de la llorona. Entonces, por eso es de que hacemos esta reunión. ¿Y quiénes son los que están reunidos, los 5 que me decían? Por favor, me ponían su nombre, cada quien da su nombre. Hola. Sí, buen día. ¿Quién es? ¿Su nombre? Estamos en la escuela. Tu watch. Ya. Pero son de los que están aquí en la escuela. 7 hombres. Va, perfecto. No, con ustedes no hay inconveniente. Duque es dudoso. Está bien, perfecto. Ingeniero, en nuestro caso, van a pasar sus bienes, así su nombre, como en un mismo grupo. Sánchez Mejía Darwin, ingeniero, por favor. Sánchez Mejía Darwin. Sánchez, ¿con quién está? Estamos aquí con Daniel Sánchez. El que le habló es el dueño del teléfono y con el que aparece la cuenta es Sánchez Pelicó Selvin Daniel. Y mi nombre, su servidor, Sánchez Mejía Darwin José Manuel. Ya, correcto. Me recuerdo de usted, Darwin. Aquí también está Martínez Edgar Mauricio, ingeniero. Presente. Perfecto. También estoy yo, ingeniero, Arriaza Cordón, Daniel Antonio. Excelente. Bye. También es el ingeniero Alvarado Chitumul, Amilcar Ronaldo. Ya. Ahí les voy a pedir que se tomen una foto y me la envían, porfa. Muy bien, ingeniero. Gracias. Y así, una foto así con cara de sonrientes. Ingeniero, no hay problema. Ingeniero. Bye. Ingeniero. ¿Sí? ¿Quién habla? José Mus, solo para avisarle que conmigo también hay 2 compañeros, Lisandro Álvarez y Ali Quiñones. Perfecto, Lisandro. También ahí les encargo que me manden su foto. Va, por el correo. Sí, correcto. Al finalizar la reunión y me la mandan por correo. Así los apunto de que estuvieron. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Soy Aroche y también conmigo se encuentra Andrés Pérez. Aroche con Andrés Pérez. Sí. Ya saben que solo es cuestión de que manden su foto y... No, Inge. Ingeniero, disculpe, soy Wilton Palma. Wilton. Solo que creo que está pasando lista. Yo estuve conectándome por ratitos porque viera cómo cuesta con la señal acá donde estoy. Ya. Pues aquí lo importante, jóvenes, siempre, como les digo, siempre es bueno que manden un correo, avisen alguna situación especial que está aconteciendo para no tener ningún inconveniente. Ahorita yo registro aquí 96 hay de asistencia, o sea que faltan 78. Ingeniero, buen día. Sí, buen día. Disculpe, le habla Briseida. No sé si ya pasó lista, es que también tengo problemas con la señal aquí, no había podido conectarme. Está bien, yo voy a estar pasando lista aquí aquí como esto me permite pasar lista. Por eso es que utilizamos este medio. Tiene algunas desventajas, pero nos da esa ventaja de poder chequear quiénes estuvieron y quiénes no. Buenos días, ingeniero. Sí, muy buenos días. Le saluda Valek Velázquez. También Sí, estoy vale. presente. Perdón por la hora.
Ah, bueno, perfecto, vale, que está bien. Ayer lo tuvimos por acá. Muy bien, vale. Entonces, sigamos, jóvenes. ¿Sí? ¿Quién habla? Fíjese que yo voy en ruta, entonces por eso hasta ahorita me pude conectar. Ah, vale, ¿cuál es su nombre? Neri García Armira. Neri García Armira. Ah, vale, perfecto. Disculpe, ingeniero. Vale, muy bien, a la orden. Bueno, continuemos entonces. Hablábamos de las visitas, ahora veamos lo de las fechas. El 5 de noviembre es la fecha límite que se le ha pedido a los profesores para que entreguen la primera nota de evaluación. Y el 14 de diciembre es la fecha límite de la entrega de la segunda y final evaluación. Para que el 14 al 16 esos informes vayan a ser firmados aquí por los profesores. Algunos lo harán de manera digital y otros vendrán aquí a la oficina PAF para venir a firmarlos. En el transcurso de la mañana vamos a hablar un poquito a detalle del informe. No me quisiera entretener mucho porque va a estar la guía, pero sí me quisiera detener en los errores que yo frecuentemente encuentro en los informes. Entonces, quiero llamar su atención en ello para que eviten cometer ese tipo de errores. Ya hablando específicamente del contenido del informe de práctica, un punto que deben ustedes de tener en consideración y voy a adelantar, uno de los errores que son recurrentes es que toman informes de hace como 5 años, 6 años o 7 años. Y ese lo toman como su guía para elaborarlo, hasta de repente hasta copian textos. Y uno obviamente se da cuenta porque hay pequeños cambios que se le han hecho a los informes y que por pequeños que sean, son evidentes cuando no se elabora el informe con base a la guía. Esta primera parte, por ejemplo, está constituida por la carátula. Yo les voy a enviar a ustedes una carátula porque presten atención, el tamaño del logotipo es único y el tipo de logotipo es único. Hay quienes no escuchan o por ejemplo los que no vinieron, estoy casi seguro que van a cometer ese error más de alguno y se le va a rechazar su informe y lo va a tener que arreglar de que ponen el logotipo anterior. El logotipo actual es el que estoy utilizando en esta diapositiva, en la esquina inferior derecha. Ese es el logotipo que se está utilizando actualmente en la escuela, es el logotipo oficial. El otro logotipo ya no se utiliza. Luego está la hoja de agradecimientos dedicatoria. En la guía ustedes van a encontrar cómo es, cómo se hace, algunas recomendaciones de que no se valen apodos, que no se vale poner cosas peyorativas. Van a encontrar en la guía diríamos, las breves recomendaciones, pero que son muy puntuales para tener el cuidado correspondiente al momento de elaborarlo. Luego tienen una tabla de contenido. Esa tabla de contenido tiene que ser automática. Si no saben hacer tablas automáticas, ahorita tienen tiempo para aprender. Yo me imaginaba de que a estas alturas todo el mundo sabía hacer tablas automáticas, es decir, índices de contenido automáticos. Pero me he encontrado que hay quienes las han hecho manuales. Y cuando se corrige y se corren las páginas, no lo hace automáticamente el documento, sino que tiene que ir a hacerse a mano. Y cuando se termina de hacer una corrección de numeración de página a mano, y si se vuelve a hacer una corrección, hay que volver a corregir si hubo un movimiento de la numeración de las páginas. Así es que
debemos de aprender, si es que no lo sabemos, a elaborar contenidos automáticos. Eso es algo primordial para la elaboración de su informe. Luego, aquí, por ejemplo, lo estoy señalando como un error. No es contenido de cuadros y por eso yo lo dejé acá y lo voy a borrar. Miren, pues ahí se recuerdan. Lo estoy haciendo para llamar su atención. No son cuadros, son tablas. Porque las normas APA nos hacen referencia a tablas. En la guía ustedes van a encontrar que se llama tabla y que debe ser de 3 líneas. No debe llevar líneas horizontales, no debe de fraccionarse en 2 páginas. Ahí en la guía ustedes van a encontrar esos detalles. Cuando yo reviso un informe y miro que viene fraccionado una tabla, inmediatamente yo digo, no leyó la guía. Y yo tengo pequeños detalles de las orientaciones que doy, de cómo hacer el informe, que es, a eso voy a buscar. Y si yo encuentro que tiene error, yo tengo la certeza que todo el documento tiene errores, porque quiere decir que no lo hicieron conforme a la guía. Entonces, apóyense ustedes en la guía para no tener ese inconveniente de que se les esté rechazando el informe. Imagínense que yo soy el último que firmo y si me tocara a mí rechazar los 175 informes, se me duplica. Si lo rechazo 3 veces, se me triplica. Si lo rechazo 4 veces, se me cuadruplica la cantidad por 175. Entonces la cola se vuelve muy larga. El próximo turno va a ser tal vez dentro de 15, 20 días, porque tengo que seguir revisando informes. Su meta debe ser, primera vez que yo lo mando, no lo mando para que me lo revisen y me lo corrijan. Yo lo mando para que me lo firmen de una vez. Si leen la guía, lo van a poder hacer de esa manera. Si lo hacen a la carrera por salir del paso, tengan la certeza de que ese informe va a quedar detenido y corren riesgo de no graduarse. O sea, sí se van a graduar. Lo que les digo es que corren riesgo de no participar en el acto de graduación, porque no van a tener la solvencia de su informe. ¿Sí? Entonces, presten la debida atención para evitarse cualquier inconveniente. He revisado algunos informes que a uno le da gusto revisarlos. Miren, uno empieza, cumplió con esto, y como les decía, si uno nota que han cumplido con un par de pequeños detallitos que obviamente es mi secreto para saber cuándo sí han leído la guía y cuando no la han leído, entonces da gusto porque uno empieza a revisar y se da cuenta que ya no va a tener más errores porque es contundente que leyeron la guía. Ahí inmediatamente firmo y sello y ya queda solvente de la unidad PAFS y ya puede en su momento ir a retirar su título, porque eso es lo último que queda acá, si es que ustedes ahora no van a tener deméritos pendientes. Entonces, ahí resuelven su situación y somos eficientes con el uso del tiempo. Contenido de figuras. Recurrentemente encuentro que le llaman ilustraciones. Ilustración era un término que se utilizaba hace algunos años. Eso ya no está vigente. En las normas APA séptima edición, ni son cuadros, ni son figuras. Son tablas, perdón, ni son ilustraciones, ni son cuadros. Sino que son tablas y son figuras. ¿Y qué es una figura? Es una fotografía, una gráfica, ¿sí? Puede ser, presten atención a lo que voy a decir. Presten mucha atención porque este es un detalle donde se comete un error. Muchas veces
copian la imagen de una tabla y la pegan y le ponen tabla número 4 y le ponen el nombre. Esa ya no es una tabla porque están tomando una imagen y eso entonces se convierte en una figura. Normalmente las tablas es cuando ustedes las elaboran, cuando ustedes las diseñan. Si toman imagen y pegan de una tabla, pues no es lo más apropiado. Se acepta, pero no es un informe elegante, no es un informe profesional cuando se hace. Lo más aconsejable es, salvo que sea una tabla que tiene 1000 datos, entonces ¿cuándo me pongo yo a copiarlo? Bueno, ahí se justifica, pues, pero si es una tabla sencilla, entonces no debería, ¿por qué? Tomarse la fotografía y colocarlo, sino que copiarla. Eso sí, dando los derechos de autor para tener libertad en cuanto a cualquier señalamiento de plagio. Y luego, pues, tener su contenido de anexos y su resumen. ¿Por qué están aparte este segmento? Porque, por ejemplo, ni la carátula ni la hoja de autorización se les pone número, sino que la numeración es a partir de agradecimientos y dedicatoria. Pero la numeración aquí es a partir del número 3, en numerales romanos, minúscula, al centro en la parte superior. ¿Sí? A ver si en la segunda etapa les muestro un ejemplo para que les quede claro cómo se va a hacer. Luego, pues, sí. ¿Se nos va a compartir alguna guía escrita? Sí, correcto. Claro, eso es lo que acabo de estar indicando, de que me doy cuenta que uno se esmera haciendo una guía. En el año 2018 hice una guía bastante amplia con ejemplos. En el 2019 la enriquecí y me di cuenta que entre más enriquecida está y con mayor texto, menos la leen. Entonces estamos tratando de hacer una guía un poco más sencilla, tal vez sin tanto ejemplo, esperando que sí la lean, porque como les decía hace un ratito y lo repito, yo me doy inmediatamente cuenta con un par de detallitos por ahí cuando no leen la guía y no aplican lo que deben de hacer, ¿sí? Luego, lo siguiente es la introducción, los objetivos, su marco teórico, su marco conceptual, su marco referencial. Vamos a ver una diapositiva donde está desglosado esto. Y luego, en este informe no vayan a poner marco lógico. El año pasado la guía no hablaba de marco lógico y yo encontré informes con marco lógico. En esta ocasión se llama actividades realizadas. Y ahí que van a colocar ya sea una o dos actividades realizadas o 3 con las cuales van a desarrollar su importancia, sus propósitos y los ítems que aquí aparecen. Uno de los principales errores que se comete es que en los propósitos se colocan actividades. Es decir, por ejemplo, lo voy a citar en el caso de un tema forestal, por ejemplo. Se va a realizar, el propósito es cuantificar la masa forestal de un rodal de pino, por ejemplo, o de la finca, tal. Es cuantificar, el propósito es cuantificar. ¿Hay forestales en esta reunión? Sí, ingeniero. ¿Cuáles serían las actividades para cuantificar esa masa forestal?
Medición de diámetros. Exactamente. Esa es una actividad. Medir diámetros, medir alturas, realizar cálculos. Esas son actividades. El propósito es cuantificar la masa forestal. El error que se comete es que como propósito ponen medir árboles. Sí, esa es una actividad. El propósito es un poco más alto. O sea, en la jerarquía es un poco más genérico, si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? No es como una actividad per se. Entonces, si dicen de que van a contar plantas en un vivero, si van a hacer mediciones, esos no son parte de los propósitos. Esas ya son propiamente parte de las actividades en su metodología. ¿Sí? Entonces, en la guía pues está brevemente explicado cómo es el tema de la importancia, los propósitos, a qué se refiere con los métodos y procedimientos, qué materiales y equipo, el periodo de realización. Por ejemplo, hay actividades que tardan 6 semanas, hay actividades que tardan 8 semanas. Ese es el periodo de realización. ¿Quiénes son los responsables? Y jóvenes. Resultados y análisis crítico es lo más valioso. Es lo que tiene más peso. Resultados y análisis crítico. Y la tendencia es que en los informes es lo más reducido y lo más limitado. Y ahí es donde les colocan sus evaluadores notas muy bajas. Entonces, resultados y análisis crítico, métanle carnita, métanle detalle. Por ejemplo, si están haciendo en su marco referencial, como lo vamos a ver más adelante, ustedes van a encontrar datos biofísicos, la temperatura, la precipitación, la altitud, el tipo de suelos, la velocidad de los vientos, si ustedes lo quieren colocar. Pero no se trata, jóvenes, de colocar datos por colocar datos. Por ejemplo, si yo voy a colocar precipitación, es porque estoy trabajando un cultivo en el cual la precipitación tiene un efecto para el aparecimiento o no de ciertas enfermedades. Entonces, con base a mi marco referencial, yo voy a tener elementos para discutir en los resultados y hacer mi análisis crítico. La presencia de tal enfermedad con un porcentaje y ustedes van a poner ahí sus datos de incidencia, está asociada a una humedad relativa que está por encima de tal, según lo cita la literatura, y aquí en este lugar la humedad relativa se mantiene arriba de tanto porcentaje, la precipitación pluvial es arriba de tantos milímetros, y como en los suelos también ustedes describieron, y aquí tenemos suelos que son arcillosos, por lo tanto no drena rápidamente el agua y se generan empozamientos, y por esa razón la presencia del hongo es más evidente. Eso es hacer un resultado de análisis crítico, ¿sí? He visto muchos informes que en el marco referencial lo llenan de información que nunca es citada en sus resultados y en su análisis crítico. Pareciera ser que solo fue información de relleno. Por eso es de que se le llama marco referencial, porque da referencia, da un contexto, lo ayuda a uno a ver cuáles son las condiciones de ese lugar, ayuda a que el lector asocie también información, diga, sí, es que este lugar, la temperatura es muy alta, es muy baja, y la literatura cita que este tipo de hongo, este tipo de insecto genera más daño con estos rangos de temperatura. Esa es la explicación en resultados y análisis crítico.
No, que quienes solo ponen el resultado, por ejemplo, hicieron una germinación. Con 3 pruebas de germinación que se hicieron, se determina que el porcentaje de germinación fue 70%. Y ahí lo deja. Esa pareciera ser una conclusión. No, fue un 70%, pero previamente se hicieron pruebas de germinación, no se hicieron, la semilla era vieja, se tomó cuidado de trasladarla adecuadamente. En el caso diríamos, de estacas para injertos, no pegaron. ¿Cómo fue el manejo? Ahí es donde ustedes en resultados y análisis crítico se pueden lucir, jóvenes, y tengan la certeza que un evaluador ahí les va a poner un alto punteo. Es lo primero que le echa el ojo el evaluador, a ver cómo están los resultados y el análisis crítico. Muchas veces se limita entonces solo a lo descriptivo y no se analiza, no se discute, no se busca la relación causa-efecto. Para eso entonces ustedes van a tener también un marco conceptual. Y en el marco conceptual ustedes van a plantear los fundamentos teóricos del tema que están abordando. Y en el marco referencial, la información que da referencia de ese contexto. Para que luego de haber realizado la actividad, vienen y en sus resultados y análisis, ustedes se dan la grande y sacan un buen punteo. Lo vamos a ver en la rúbrica, cómo es que queda la ponderación. Y luego pues ya quedan las conclusiones y recomendaciones particulares de esta actividad. Estas conclusiones y recomendaciones van inmersas en esto. Recuérdense que al principio habían también objetivos. Esos objetivos son más generales. Es un objetivo más amplio. Estos son, aquí es más específico. Fíjense que me están llamando de un centro de práctica. Denme un segundito nada más. No va a ser que sea una información importante para alguno de ustedes. Muy bien, Inge. Está bien, nos vemos. Centro que me tenía pendiente la carta y que sus compañeros me estaban pidiendo la ubicación. Entonces estamos pidiendo que nos envíen un WhatsAppazo ahí de ubicación. Quedaron de mandármelo, así yo se lo mando a los jóvenes que todavía no nos habían mandado esa carta ni la ubicación. Bueno, regresemos, jóvenes. Ya vamos a ir finalizando esta parte. El siguiente punto va a ser, vamos a hablar de las normas ZAPA. Vamos a tener un espacio a las 10 de la mañana, va a ser la norma ZAPA. Vamos a dar un tiempo de unos 15 minutos para que se despejen su mente. Entonces, solo para contarles de que, porque viene relacionado con esta parte. Aquí en la parte final, entonces, son las conclusiones generales, las recomendaciones generales, las referencias con base a las normas APA séptima edición. También en la plataforma se les va a subir un documento con estas normas APA, en las que se van a estar utilizando. Ahí es donde está referido lo de algunas cuestiones de estilo propiamente y otros aspectos relacionados con las citas para evitar que nos vayan a acusar de plagio. La diferencia entre una acusación de plagio a no ser acusados es de que pongamos la cita. Podemos citar hasta 40 palabras de algún autor, pero si no colocamos la cita, a eso se le llama plagio. Pero si colocamos la cita con base a las normas APA, entonces ahí ya nadie nos puede acusar porque hay problema en el tema de los derechos de autor cuando uno utiliza texto que no lo refiere al autor intelectual. Es parte de la propiedad intelectual. Bueno, ya para ir cerrando esta parte, jóvenes, vamos a hablar del informe. Vamos a hablar más despacio con el contenido.
Primero vamos a hablar de la norma ZAPA, después de la norma ZAPA hablaríamos del informe, para que les quede muy claro, jóvenes, porque ahí está su graduación. Obviamente en su trabajo que hagan también, pero si no está bien plasmado, pues no va a poder tener esa nota que ustedes andan buscando que sea muy alta. En cuanto a la asesoría y evaluación, el asesor, ustedes saben, va a ser un profesor o profesional de la ENCA. En otros años se ha tenido como asesor a alguien del centro de práctica. Este año no consideramos que no era aconsejable hacerlo de esa manera por todo lo de la pandemia. Así es que su asesor va a ser únicamente un profesor o profesional de la ENCA. Una visita es lo que se espera que se haga. En algunos casos quizás se va a hacer más de una, pero al menos se espera que se haga una visita. En tiempos normales, al menos son 2 visitas. ¿Cómo se distribuyen las notas? Una primera nota de 40 puntos y una segunda de 60, que ya es con base a la calificación del informe final. La nota mínima de aprobación va a ser 70 puntos. ¿Cuáles son las funciones del asesor ENCA? El asesor ENCA los va a orientar, los va a asesorar, los va a supervisar y los va a evaluar. Traten de guardar una muy buena relación con él, lo que hemos hablado, que siempre haya respeto, que siempre pues, se dirija un correo, se haga de la forma adecuada. Yo aprovecho a hacerle la observación que he visto que cuando envían un correo, en la parte que se llama asunto, ahí escriben el texto. Y a veces que no se alcanza a leer porque el asunto está relacionado con pocas palabras, de una manera breve y concreta, el contenido del correo. Entonces, no cometan ese error de escribir en el asunto, sino que háganlo en el cuerpo del correo. Donde dice asunto, uno lo que pone es en concreto el tema que está originando la comunicación. Por ejemplo, si yo les hubiera mandado una convocatoria para esta reunión y lo hubiera hecho por correo, en el asunto yo pongo reunión, inducción PAF, o invitación, reunión, inducción PAF. Y en la parte de abajo, estimados jóvenes, con un atento saludo, les estoy recordando que el día viernes a las 8 de la mañana tendremos el inicio de nuestra última inducción de la práctica. Por este medio les estoy enviando, eso no se pone en el asunto, para eso existe ese cuerpo y ahí pueden ustedes escribir. Entonces se los comento porque es incómodo para un asesor leer en el asunto y a veces el mensaje está incompleto, no se extrañen de que no se los responda. Pero eso es lo que ustedes pueden esperar de su asesor. Tengan una buena relación con él, agradezcanle por el tiempo, por el apoyo. Yo les recomiendo que nunca exijan, nunca utilicen términos. Hay quienes tienen la costumbre de escribir y ponen espero su pronta respuesta. Eso suena como que le están dando una orden a uno, como que están dando una instrucción. Es como que yo a mi jefe le dijera, mire, necesito que me dé permiso mañana o el lunes y espero una pronta respuesta. Lo más seguro es de que me niegue el permiso. Sino que hay que utilizar frases de cortesía. Le agradezco mucho por su atención, quedo atento a la respuesta que usted me pueda brindar. Le saludo cordialmente, ¿sí? Pero tengan cuidado con ese tipo de mensajes. Dan una impresión de alguien que es prepotente, que está exigiendo. Y tal vez no sea eso lo que ustedes están queriendo hacer, pero como eso es lo que está escrito. Recuérdense que la letra muerta es tremenda, ¿sí? Y luego vamos a ver entonces algunos instrumentos que ustedes van a utilizar.
Entre ellos está el plan de trabajo. Yo voy a subir en la plataforma, es un formato sencillo. Que de hecho yo lo tengo listo acá, se los voy a proyectar de una vez porque si no, no logran ustedes ver ni comprender y después se quedan perdidos. Este es el formato, miren, solo lo que tienen que hacer es llenarlo, miren, ya tiene el logotipo que deben de utilizar. Dice plan de trabajo, en la parte de abajo. Ahí se va a ir actualizando. Entonces le voy a reducir tamaño, a ver si lo logran ver. Bien. Empieza con una introducción. ¿Qué es una introducción? De una forma sencilla, podemos ver que una introducción es la que le dice al lector, pase adelante, póngase cómodo. Usted, a partir de este momento, va a leer acerca de lo siguiente. Es una invitación, la introducción es una invitación. Cuando veamos la rúbrica van a ver algunos elementos que una introducción, por ejemplo, dice que va de lo general a lo particular, que habla un poco del contexto, ¿sí? Pero lo vamos a ver en la rúbrica para que lo aprecien de mejor manera. Entonces, lleva una introducción, una media página. Ya en su documento sí tiene que ser de una página. Para el caso de investigaciones documentales, que no es lo que ustedes van a realizar, les hago la aclaración porque una investigación documental, su introducción es diferente. Ahí una introducción puede ser hasta de 8 o 9 páginas, pero es en la investigación documental. No vayan a hacer una introducción de 8 a 10 páginas en su informe, es solo de una página máxima. Objetivos. De igual manera, su plan de trabajo, que su informe va a tener un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo de un plan de trabajo? Es planificar las actividades a realizar. Entonces, aquí le pueden poner planificar las actividades a realizar en la empresa tal, los meses de A. Esa es una forma, puede ser planificar las actividades a realizar en la empresa, el patrocinio, durante el desarrollo de las prácticas agrícolas y forestales supervisadas en el año 2021. Si quieren, le pueden poner en los meses, no se lo ponen, pero el objetivo general del plan, porque este es un plan, es para planificar. Y básicamente ustedes van a encontrar tres elementos básicos. Pueden haber más, pero con que incluyan estos, va a ser calidad que lo pongan. Primero, ustedes tienen que identificar qué actividades van a realizar. Tienen que realizar las actividades. Pero algunos, por ejemplo, y lo voy a poner acá, pero algunos lo que van a hacer es recopilar información. Y luego, su otra actividad es realizar las actividades de, y a eso, pues le ponen un breve descriptivo. Y como parte final, ustedes van a documentar sus actividades realizadas. En algunos casos, entonces, el título acá
de la actividad, de realizar las actividades, les va a describir la metodología y les va a describir si va a llevar análisis, si no lo va a llevar. Para finalmente ustedes siempre van a tener que documentar. Miren, empiezan identificando y terminan documentando. Pero puede ser de que hagan análisis, hagan gráficas, puede ser que utilicen ArcGIS, puede ser que utilicen algunos instrumentos, pero la mayoría de actividades entonces pueden quedar plasmadas acá. Y luego lo completan con este descriptivo. Es lo que les decía, van a recopilar información, identifican y priorizan las actividades a realizar, analizan sus resultados y documentan los resultados. Estas son sus actividades. No es que vayan a hacer estas, jóvenes, es una idea, porque cada actividad en cada centro es diferente. Esto lo que yo trato es de darles una idea de los puntos más genéricos de un plan de trabajo. Y luego, cómo tienen que proyectarlo. Lo van a proyectar con un cronograma. Por ejemplo, en este caso es de extensión rural, por ejemplo. Pero puede ser que solo sea un programa preliminar. Ponen la actividad y aquí lo único que hacen es colorear. Por ejemplo, ustedes dijeron que la identificación ¿qué le ponen? Y priorización, actividades a realizar, va a ser en la primera semana. Esto es cada cuadrito es equivalente a una semana. Y la preparación del informe versión final puede ser que esté por acá. Pensemos acá. Así cuando ustedes terminan sus PAF, ya tienen casi su informe terminado. Obviamente, dense en cuenta que la primera actividad va a aparecer aquí en este primer cuadro y la preparación del informe final va a ser en este último. Porque todos van a identificar y priorizar, así es como van a empezar y todos van a terminar con la elaboración de su informe. Aquí pueden ponerle preparación, pueden ponerle elaboración, pueden ponerle redacción, ¿sí? Y así sería su plan de trabajo. Este es el plan de trabajo que van a llenar los de extensión rural, por ejemplo, también. Este es el que deben de enviar y ustedes, todos los demás que no van a extensión, también deben de hacerlo. Se lo mandan a su asesor. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta y pedir favor de que algunos dos compañeros respondan. Realmente, ¿cuál es el propósito de este plan? ¿Cuál es la importancia que ustedes creen que tiene? ¿Para qué sirve? Como hay silencio, voy a preguntar. Como no hay voluntarios, le vamos a preguntar a Cristian José Fernando. ¿Está por ahí Cristian José Fernando? Aquí estoy, Inge. Se salvó por estar ahí. Le vamos a preguntar, o un voluntario, pues, para no cachar a nadie ahí. Un voluntario, ¿cuál es la importancia de un plan de trabajo? Con lo que yo les expliqué, con lo que yo dije. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué pasa si no tenemos plan de trabajo?
para tener un panorama de las actividades que se van a realizar. Excelente, eso es. Cuando no tenemos plan de trabajo, no sabemos por dónde empezar, ni cuál es el paso siguiente que vamos a dar. Esa es la planificación. Tener una proyección, una visión, cómo empiezo, qué sigo haciendo. Y claro, el plan de trabajo puede tener variaciones en el camino. Puede ser que yo pensaba que iba a ocurrir algo, pero no ocurrió como yo lo pensaba y hubo un cambio. Los planes no están escritos en piedra. Se planifica, se proyecta, pero nadie puede saber el futuro. ¿Sí? Así es que ese sería lo del plan de trabajo. Ustedes van a elaborar un cronograma semanal. También se los voy a mostrar rápidamente. No lo voy a explicar porque estas son cosas que se explican por sí solas. De igual manera, en su cronograma, ustedes lo que van a hacer es qué actividad voy a realizar y solo la van marcando, ¿verdad? La marcan para su semana. Si es que van a trabajar sábado y van a trabajar domingo, pues lo incluyen. Si no, pues no lo colocan. Pero hay empresas donde sí van a trabajar sábado, mediodía. Entonces, preparándose su cronograma semanal, se lo envían a su asesor. ¿Sí? Lo envían, ahí está anotado en el cronograma general cuándo deben de enviarlo y qué deben de hacer. Lean ese cronograma general después de que se lo suba. ¿Sí? Bueno, esto no requiere mucha explicación. Hay cosas en las que yo voy muy rápido y en algunas me detengo porque tienen mucha relevancia y considero de que les ayuda bastante. Veamos rápidamente la boleta y la rúbrica. Esta también se las voy a subir a la plataforma para que conozcan cómo los van a evaluar. Aquí lo que les decía va a llevar dos ponderaciones, 40 y 60. Aquí están los puntos. Responsabilidad, en la primera evaluación vale 5, en la segunda vale 5, para un total de 10. Saca 5, saca 5, y ya lleva 10. En la introducción saca 0 en la primera evaluación, no pasa nada porque todavía no le van a calificar la introducción en la primera evaluación. La introducción es lo último que se hace de un documento. Entonces, se evalúa en la segunda. Sacaron 5 puntos. Los objetivos, esos se evalúan de entradita porque tienen que tener claro qué es lo que van a hacer. En la guía les explica ejemplos de objetivos que deben ir en verbo infinitivo, por ejemplo. Entonces, 10 puntos. Aquí ya no lleva punteo. El marco teórico lo vamos a ver, 8 puntos. En la segunda evaluación, 6 puntos. Actividades realizadas, aquí valen 7 puntos, la primera. En la segunda vale 9. Miren, solo ahí en las dos ya tienen 16 puntos. Pero miren, resultados. En la primera evaluación no hay resultados, por eso no se califican. Pero en la segunda vale 15 puntos los resultados y el análisis que yo les decía. Miren, aquí se juegan 15 puntos. Conclusiones no hay en la primera evaluación, sí hay en la segunda, ahí están los 8 puntos. No hay recomendaciones en la primera, sí hay en la segunda 3 puntos. Las referencias son bien importantes desde entradita, porque ahí es donde ustedes van a hacer su revisión de literatura, 5 puntos.
Luego la redacción, pues vale 3 puntos en la primera evaluación y 3 puntos en la segunda evaluación. Y su ortografía vale 2 puntos en la primera y 2 puntos en la segunda. Y ahí tenemos los 100 puntos. Ahora veamos la rúbrica. ¿Cómo se va a evaluar la responsabilidad? No me voy a tener con cada ítem, porque ustedes van a tener la oportunidad de leerlo, pero voy a tenerme en algunos. Por ejemplo, la responsabilidad. ¿Cumple a cabalidad lo solicitado por el asesor y la unidad PAF? Si nunca entrega en tiempo planificado, 30%. Hay algunos que ahorita ya estarían mal. Si les valoramos, ya estarían mal porque siempre han entregado tarde las cosas. Y hay algunos que estarían re bien porque las han entregado a tiempo. Si nunca entrega, un 30%. Si su entrega impuntual 3 veces, un 50%. Si son 2 veces, un 70%. Si solo una vez, un 85%. Y si siempre cumplió a cabalidad, tiene sus 100 puntotes ahí. La introducción, me voy a detener un poquito aquí en la introducción. ¿Cómo se construye una introducción? Brinda generalidades del tema, es decir, va de lo general a lo particular, muestra la importancia del tema y el contexto donde se realizó la actividad. Pueden, por ejemplo, si están hablando del banano, por ejemplo, o de la piña, pueden empezar hablando generalidades de ese cultivo, que es un cultivo que en Guatemala genera divisas. Si tienen alguna estadística, pónganla. Si tienen algún dato de cuál es la cantidad de área cultivada en Guatemala, pónganlo. Luego le describen la importancia, genera fuente de trabajo, tiene contenido alimenticio, genera, digamos, divisas para el país. Y luego ya van y describen el contexto donde se realizó la actividad. Pueden referir la finca, dónde estuvo ubicada, qué tipo de variedad se realiza. ¿Qué les dije yo hace un ratito que era la introducción? La introducción era el pase adelante, siéntese, aquí está la butaca, póngase cómodo, va usted a leer un documento que trata sobre lo siguiente. Le dio generalidades, le indicó la importancia y lo contextualizó. Entonces aquí están los parámetros y cumple con los 3. Desde que no cumple con ninguno hasta que cumple a cabalidad con los 3. Luego nos vamos con los objetivos. Los objetivos, la pregunta es, ¿responde a lo que se pretende alcanzar? Un objetivo, esa es la respuesta. Si responde, tiene que ser de manera clara, concreta y realista. Entonces, ahí viene la rúbrica y evalúa si es clara, si es concreta y es realista el objetivo, cumple a cabalidad con los 3 aspectos, tiene su punteo completo. Luego nos vamos al marco teórico. En el marco teórico tiene marco referencial, lo que es contextual, es confiable y es coherente con la actividad. No aparece alguna información que no tenga nada que ver con el tema. Información que apareciera ser que es solo relleno, un copiar, pegar, ni se dio cuenta que lo que se estaba poniendo. Es realmente coherente, es confiable, viene de fuentes confiables. Por ejemplo, si van a hablar de estadísticas de exportación, no van a poner un chat de alguien, por ejemplo, ¿verdad? Ah, que a mí me lo dijeron por un chat. No, hay que irse a las estadísticas del Banco de Guatemala, por ejemplo. Y en el caso del marco conceptual, si es que brinda el soporte teórico al tema, o sea, si está totalmente relacionado. ¿De acuerdo? Luego, en los resultados y análisis,
Perdón, las actividades, el título está bien redactado, los nombres científicos están bien redactados, el lugar, hay coherencia con lo realizado, o sea, el título corresponde con la actividad, es relevante la actividad, tiene un orden lógico la actividad y las subactividades. Son los aspectos que ustedes deben de cuidar para el capítulo de actividades. Luego vienen los resultados. ¿Son coherentes con los propósitos planteados? O sea, responden a los propósitos. Volvamos al ejemplo. Vamos a cuantificar la masa forestal. Resultado, ponemos de que hay 18 especies de plantas herbáceas. Claro, es una información relevante, pero ese no era el propósito. El propósito era cuantificar la masa forestal. Entonces, ¿cuál debe ser el resultado? Volumetría, metros cúbicos. Y luego relacionarlo con la calidad de sitio, o sea, con el tipo de suelos, con la temperatura, con la especie. Entonces, ahí es donde ustedes ya hacen su resultado de análisis. O diferente, como les decía, con el caso de un hongo, relacionarlo con la humedad, con el tipo de suelo, con la precipitación. Por ejemplo, si es una planta que tiene acame, entonces relacionémoslo con el viento, ¿sí? En este sentido, se busca que los resultados sean coherentes entonces con los propósitos, que sean claros, que sean ordenados, que se presenta la discusión entre la experiencia del practicante y la recopilación de la información. ¿Qué aprendieron ustedes? Eso es parte de los resultados y la discusión, y si también son relevantes esos resultados. Luego ya se van a las conclusiones generales. Estas deben de responder a los objetivos planteados. Dense en cuenta que en las actividades hay conclusiones, pero no son generales, sino que esas corresponden a los propósitos. Aquí estamos hablando de conclusiones generales que corresponden al objetivo general que plantearon al principio y a los objetivos específicos. Las conclusiones, jóvenes, error común en las conclusiones, se ponen a discutirlo, o sea, conclusiones de media página. Una conclusión no debería ser mayor de 3, 4 líneas, si mucho, porque son conclusiones, hay que ser concluyente. Por eso, una conclusión tiene que ser de manera clara y coherente. Incluso yo le hubiera agregado a esta rúbrica concreta, ¿sí? Y en el caso de las recomendaciones también son claras, son coherentes y son relevantes en términos técnicos. Algunas veces se recomienda solo por recomendar. Luego nos vamos a las referencias. Ahí la pregunta es si cumple con las normas APA. Hay que citar autor e incluirlo en referencias y demás parámetros. Si proviene de fuentes confiables, por ejemplo, tesis, revistas científicas, memorias de congresos, simposios, instituciones públicas, organismos internacionales, comunicación personal a expertos. Pero si yo me comuniqué con un experto, hay una forma de cómo citar esa fuente. Entonces, hay que hacerlo de esa manera, ¿sí? Errores comunes en las normas APA. En el texto del documento dice, según Pinto 2005, establece que las poblaciones de insectos se ven afectadas, y cuando uno se va a las referencias no aparece Pinto 2005. Está citado en el texto, pero no aparece en la referencia. Y a veces ocurre al revés. Uno se va a las referencias y aparece, por ejemplo, Moreno 2014, evaluación de X cosa. Y uno en todo el documento nunca encontró que citaran a Moreno 2014. Entonces, hay veces que se cita en el texto y no aparece en la referencia, y a veces se cita en la referencia y no aparece en el texto. En ambos casos es error. Si aparece en el texto, entonces debe aparecer en la referencia.
Si aparece en la referencia, entonces debe aparecer en el texto. ¿Sí? De esto en breve les van a la reunión a las 10 les van a hablar. Luego ya para ir finalizando está la redacción. Pues el documento es comprensible, ordenado y conciso. Jóvenes, cuesta mucho aprender a redactar y uno de los principales problemas de la redacción es de que redactamos como hablamos. Y regularmente se utiliza el término entonces y utilizan el gerundio, y yendo, andando, buscando, realizando, desarrollando. Se debe evitar el uso del gerundio. Por ejemplo, dicen, es como que aquí dijera, no está cumpliendo con ninguno de los aspectos. No está incluyendo un aspecto, está incluyendo dos aspectos, está incluyendo tres aspectos, está cumpliendo a cabalidad. Hay que tener cuidado con el uso excesivo del gerundio. Otro error muy común es que se habla en primera persona. Hicimos, realizamos, medimos. En los informes técnicos se redacta en tercera persona. Se hizo, se realizó, se elaboró, se midió, se entrevistó, se contactó, se aplicó. Esos son los errores más comunes que se miran en los informes. Y hay informes, yo les recomiendo, jóvenes, presten atención a este otro detalle. Yo les recomiendo que sus párrafos no sean mayores de 10 líneas. Tengan claridad qué es lo que quieren redactar y no empiecen a mezclar ideas. Quienes empiezan a hablar de una cosa, continúan hablando de otra, regresan a hablar de lo primero y resultan hablando en el fin de otra cosa. En la redacción, eso es lo que se requiere, es coherencia. Párrafos de 10 líneas. Un texto de 15, 20 líneas normalmente está mal redactado. Son muchas ideas y se pierde. Traten de hacer el ejercicio de párrafos de 10 líneas. No las 10 líneas exactas. Pueden ser 9, pueden ser 11, pueden ser 8. ¿Sí? Pero que ande por ahí en ese término. Insisto, textos de una página normalmente son textos enredados, confundidos, que no se comprende, no se sabe por dónde empezó ni a dónde va a terminar, no se entiende cuál es el mensaje, no se comprende realmente qué es lo que se quiere trasladar. Si ustedes pueden, désenlo a otra persona, mándenselo por correo a otra persona para que lo lea, y si la otra persona no lo comprende, seguramente muchos más no lo van a comprender. Por eso es de que en la redacción tiene que ser comprensible, ordenado y conciso. Hay quienes dicen, es que este documento parece que tiene el estilo cantinflesco. Empieza a hablar de una cosa, habla de otra y se va por aquí, se va por allá y regresa y lo dice otra vez, y cuando sintió es página y media de un texto, ¿sí? Y luego la ortografía, pues actívenle su corrector ortográfico a la computadora, pónganlo en español para que les vaya detectando pues aquellas ortografías de la B con la V, la M con la N, la C con la S. Y recuerden que su documento, si está bien elaborado, pues si está bien redactado, pues no le aparece marcado en su computadora. Bien, jóvenes, vamos a tomar un receso ahorita para que tomen aire, para que yo también tome un poquito de aire. Nos volvemos a conectar a las 10, pero vamos a empezar a las 10:05. ¿Sí? Yo me voy a trasladar a biblioteca, ahí es donde les van para que nos conectemos desde allá, para darles la plática relacionada con las normas APA.
Así es que nos desconectamos en este momento, jóvenes, y regresamos a este mismo link. ¿Sí? Wow, vale. En el caso de los que están en la ENCA, yo voy a ver de qué manera me reúno nuevamente con ustedes, no tengan pena. Yo comprendo que están aislados y que tienen limitaciones de internet. Gracias por avisar. Bueno, entonces hacemos la pausa, jóvenes, y nos conectamos nuevamente en 10 minutos y empezamos en 15. ¿De acuerdo? Bueno.